Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a ver con Studio Max la colocación de multimateriales, donde primordialmente vamos a ver cómo se aplican con ciertos elementos como lo que son puertas, ventanas y también en este caso sobre el muro. Entonces, nosotros ahorita lo que tenemos eh, es un elemento arquitectónico que tiene escaleras, que tiene eh, ventanas, que tiene puertas y esos materiales son materiales de la parte de Studio Max, es decir, cuando yo genero algún elemento, yo me voy a la parte de AEC. Tengo, por ejemplo, el muro, tengo el railing y si tengo en los otros materiales, obviamente tengo puertas, perdón, de los modelos que yo puedo crear, tengo las puertas, las ventanas, las escaleras y entonces esos son los elementos que me van a permitir hacer multiobjetos. Si yo traigo aquí los elementos que ya están definidos en mi escena. Tenemos estos que son eh, de, del muro cortina, de la puerta interior, etcétera. Y también tengo de la escalera, en este caso de la escalera del lobby. En el caso, por ejemplo, de el material del curtain door, simplemente si yo lo asigno, lo aplico, vemos que automáticamente como estamos viendo, en este caso automáticamente se colocó el material. Si yo le doy doble clic, lo que estamos notando es que el material de puertas maneja 5 niveles y esos 5 niveles tenemos la parte del glazing o del vidrio y aquí tenemos la parte de eh, la parte del glazing o del vidrio y los demás materiales que son color gris. Si yo modificara, por ejemplo, algún elemento como es el número 3, que sabemos que es el elemento de del vidrio, pues modificaríamos esta parte. Ok, entonces un elemento interesante, y lo voy a crear aquí en una vista nueva. Si yo, por ejemplo, en la parte de materiales, vemos que tenemos el template de puertas, de escaleras, etcétera, le doy a uno normal, vamos a ver que, por ejemplo, el frente, la parte trasera, son el uno y el 2. En la parte del bevel interior es el 3, que en este caso es el cristal. Tenemos el marco, que es el número 4, y tenemos la parte interior de la puerta. Y entonces, esos son nuestros 5 canales, los cuales estamos viendo precisamente aquí. Es decir, si yo modifico en este caso el material del cristal, que es el que yo tengo aquí, si yo lo modifico y le pongo un color, no sé, amarillo, por poner un color, ok. Eh, Cuando nosotros veamos este cristal se ve color amarillo. Si yo le hago un render, obviamente se va a ver
no va a ser un cristal 100% blanco, sino va a ser un color amarillo o lo voy a poner de otra forma. Bueno, aquí eh, eh, bueno, en este caso está modificado una parte para hacer el render. Ahorita hago el render de la manera correcta. En este caso, por ejemplo, si yo al cristal le cambio, por ejemplo, el color, lo pongo un poco más blanco o más gris, no importa. Si yo, por ejemplo, le cambio la transparencia, todo eso me va a afectar cuando yo haga el render. Ok, entonces estamos viendo que el canal número 3 es para las puertas y lo mismo vamos a poder revisar nosotros que según los materiales como las ventanas o otro tipo de elementos exactamente trabajan por parte de igual de canales, es decir, si esta es esta es la ventana fija. Lo mismo yo podría hacer en este caso, colocar la parte de la ventana. ¿Ok? Si yo no tengo aquí la parte de ventana, pues básicamente lo que yo haría es escoger la ventana. En este caso ya tengo yo mi ventana y dependiendo de los elementos que yo escoja para la ventana, este son los materiales que yo voy a escoger para la parte inferior, superior, la parte adentro del muro, afuera del muro. Ok, entonces por ejemplo este que está afuera, yo lo podría modificar. En este caso el color ambiente podría ligarlo o hacer muchas cosas. Aquí podemos notar, por ejemplo, que, bueno, la parte exterior quedó de este lado. Yo le aplico un material como podría ser un material amarillo, por decir algo, y automáticamente vemos que en ese canal se altera la parte interna, ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, ajusto la parte de los vidrios, pues lo mismo va a suceder. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo cargo el de la ventana, el material de la ventana, que es me menciona los diferentes componentes como los rieles del frente, los rieles de atrás. Vemos que este riel quedó color azul, precisamente el riel de enfrente es color dorado, ok. Digamos que el panel lo puse un poquito color rojo, son los donde están los cristales con un poco de opacidad. Le bajé la opacidad para que pudiera verse como una ventana. Después tenemos la parte de frente que es en color verde y la parte de atrás que es esta color casi azul morado. Eh, y entonces esa es la manera como los elementos de la diferente parte eh, creados ya con las rutinas como son puertas, muros, ventanas, con el material del object, de los multiobjetos, pues ya podemos nosotros fácilmente eh, asignarlos. Eh, entonces,
ahora lo que vamos a hacer es, ya una vez que le asignamos a las paredes, ya aprendimos un poquito cómo se utiliza, vamos a crear un objeto eh, con múltiples materiales. Nosotros nos vamos aquí y voy a generar otra vista adicional. Y en este caso, cuando yo me voy aquí a materiales, yo tengo este de multi-sub object, le doy doble clic. Vemos que por default me da pues la capacidad de aplicar en 10 diferentes materiales, que yo puedo darle set number y le podría decir 5 4 le vamos a dar por ejemplo 5 y en este caso nos da la oportunidad de asignar 5 diferentes materiales. Y algo que también yo puedo hacer es darle botón derecho, cambiar esto y por ejemplo le puedo poner muro para saber que al muro es al que le voy a poner esos materiales. Eh, por ejemplo, si yo selecciono este material, este muro, vamos a ver eh, que nosotros podemos modificar ciertas cosas. Por ejemplo, ya una vez que yo tengo definido para este tipo de muro 5 canales o 5 elementos, y yo quisiera agregar un material de la parte de Autodesk, por ejemplo, vámonos a la parte de pintura y voy a poner el color canario y aquí tenemos el color canario. Y para adivinar o para saber cuáles son los canales correctos, pues yo tengo la opción de seleccionar este. Y si yo ya lo tengo aplicado este material aquí, vemos que en el canal o en el material 3 es el material de todos los muros. Y así yo me lo puedo llevar. Por ejemplo, si yo le pongo a este el material 4, dependiendo a qué va a corresponder la parte 4, le va a poner ese material. Como mencionaba, si yo quisiera llevar de alguna forma cierto orden, eh, y nada más trabajar con la parte del muro, pues bueno, nosotros nos vamos a la parte del muro y y vemos que el canal 3 es la parte del muro interior y por ejemplo el canal 2 es el del muro exterior. Ok, entonces de una manera muy rápida, si yo nada más voy a utilizar estos elementos, por ejemplo este lo puedo dar suprimir y a este color lo voy a poner en el muro 2 y si yo reviso mis elementos del muro, vamos a notar que bueno va a aparecer en la parte interna tiene que aparecer el color canario, pero ese es si yo lo asigno de esa forma, digamos, eh, directa a los muros. Sin embargo, yo por ejemplo podría seleccionar el muro y le voy a decir que quiero editar en este caso o la cara o el polígono y voy a seleccionar una cara y esta cara también le puedo asignar un material. En este caso, por ejemplo, eh, habíamos visto que por default aplicaba el canal 3 al muro, pero yo se lo puedo cambiar, por ejemplo, al material 2. ¿Ok?
y ya una vez que yo lo asigno al material 2 vemos que se aplica el material a esta cara, el material 2 y en los demás está el material 3. Eso tiene la gran ventaja de que si yo cambio y eh, puedo tener diferentes materiales, rápidamente los puedo asignar a diferentes caras. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando dos materiales. Si yo quisiera usar esta textura y aplicarla al canal 5 y por ejemplo este muro que está seleccionado aquí sea del canal 5, le pongo el canal 5 y yo ya puedo tenerlo. ¿Ok? Entonces, esa es una manera muy interesante de cómo puedo aplicar materiales con diferentes, con multiobjeto. Con eso nosotros ya tenemos pues una idea muy buena de la capacidad de usar la parte de multi-sub-object y lo que vamos a generar ahorita va a ser el render para poder ver el efecto. Eh, Aquí hace eh, mención, como en otros videos, que si yo hago el render, me comenta que los muros o la layer de muros debe de tener un mapeo si yo quiero que ciertos materiales como los que yo asigné queden bien. Entonces, eh, si yo selecciono mis muros, yo puedo agregar un modificador adicional que sería el map, el UV map, ¿no? UVW map, en donde yo le puedo decir que es plano, como las caras son planas, podemos aplicarle que sea un mapeo de tipo plano. Aquí inclusive ya podemos ver que esta textura ahí ya se ve aplicada y si yo hago el render, em, si yo hago el render, de hecho lo voy a hacer mucho más cerca, si yo hago el render, en este caso particular ya vemos que aplica el material correctamente. Bueno, eso sería todo. Les agradezco y si les interesa, vamos a continuar un video adicional eh, de materiales en el cual pues vamos a practicar otros elementos como son la parte de opacidad y la parte de materiales de Mental Ray. Muy amables, gracias, estén pendientes de nuestro siguiente video.